Bueno, antes que nada, disculpa la hora, es que venía, ya os voy a contextualizar, pero venía de arriba abajo porque estaba viéndome con una familia de Palestina que están aquí y cuando nos toque hablar un poco más de territorio, os cuento qué es esto que está pasando, ¿vale? Y justo cuando me entro en un metro volviendo de Santa Coloma para venir, nos han dejado tirados en los bares, le escribí a David de que mírate, no leo pero por una incidencia, pero bueno, ha salido bien. Nada, yo soy Mariana, soy de Mujeres Brasileñas contra el Fascismo y el Racismo y estoy en algunos lugares, algunos colectivos también por Palestina, entre los cuales el Comité de Sants de mi barrio por Palestina. ¿Vale? Y ahora sobre un poquito de dónde estamos ahora y dónde vamos, tengo conmigo a Ama, Amal, a Lucía online, no sé si nos vemos. ¿Sí? No lo vemos ahora, pero está. Y a David. Y no sé, Amal, ¿tú quieres empezar? ¿Sí? Voy a llevarle el micrófono. Hola, buenas tardes. Gracias por estar y gracias por los organizadores y organizadoras por invitarme hoy a compartir con vosotros. Yo soy hija de palestinos que fueron expulsados de sus casas y sus tierras en el 48, que nunca perdieron la esperanza de volver a sus tierras. Ahora participo con la Asociación Catalana de Jueus y Palestins, que tenemos el objetivo es desmantelar la narrativa sionista y romper tópicos sobre el Islam y el judaísmo. También soy miembro en la iniciativa One Democratic State, que hablaré un poco sobre esta iniciativa más adelante, en los objetivos. A mí me han pedido un poco buscar el cómo llegar a tener Palestina otra vez desde Río hasta el mar. He preparado mi charla en tres partes. Todos vosotros ya conocéis la historia de Palestina, del sionismo, de lo que está pasando, el genocidio. Por lo tanto, no hace falta hablar de ello. Yo me limito a un poco hablar de la situación actual y luego buscar hablar de las posibles soluciones y cómo llegar a esas soluciones. Los he hecho en estas tres partes. La situación actual también la conocéis, que, que sigue el genocidio, sigue la confiscación y la expropiación de tierras de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania y en Palestina histórica. Sigue la violación de todos los derechos de los palestinos. Y el último plan de paz de Trump es un engaño porque a los palestinos no les da lo que necesitan sus derechos y siguen asirios, siguen matando en Gaza y también en Cisjordania a palestinos. Por lo tanto, es un plan de protectorado manipulado por el imperialismo. Es una forma de colonialismo nuevo, neocolonialismo nuevo, y que no incluye el fin de la ocupación, eliminar el régimen de apartheid, abordar la construcción otra vez de la franja.
no da ninguna garantía a los palestinos. De hecho, todos los guerreros de la resistencia que están intentando salir de los túneles están siendo fusilados. Y la gente siempre me pregunta, ¿y desarmar? ¿Y jamás se tiene que desarmar? Y yo digo, si jamás entrega las armas, están acabados. Jamás no va a desarmarse mientras que haya ocupación. Y también miramos el mundo árabe. Siempre hemos tenido esperanza de que reaccionen, pero lamentablemente el mundo árabe, todos son regímenes antidemocráticos subordinados a Occidente y ninguno se atreve a enfrentarse para que no pase por la misma lo que han pasado Gaddafi y Saddam. Ellos también son aliados del imperialismo, complotan con el sionismo contra los palestinos, porque saben si Palestina se libera, también sus pueblos se levantarán y querrán liberarse. Hay intereses, tremendos intereses económicos y estratégico-políticos, y ya están explotando el gas en las costas de Gaza y un canal que quieren trazar, la canal de Ben Hay intereses, por lo tanto, no hay intención de paz. El capitalismo nunca se ha beneficiado de la paz. Estados Unidos vive en base a la guerra, Israel igualmente. Por lo tanto, no habrá paz. Y la lucha tiene que continuar del pueblo palestino. Eh, También la solución de dos estados ha fracasado, lo hemos visto. Israel nunca ha aceptado y nunca aceptará la existencia de un Estado palestino con su derecho a la autodeterminación. Estoy dibujando un poco todo el perfil de una realidad que perdura y existe. Y hemos visto también cómo el pueblo palestino lleva años de lucha contra fuerzas internacionales y imperiales, todos desplegados contra ellos. Es que no están luchando solo contra Israel, están luchando contra muchas fuerzas. Esta larga resistencia heroica palestina, que los sionistas la llaman terrorismo, es una lucha contra el colonialismo sionista imperialista. Es una lucha contra la usurpación de sus tierras y su territorio. Es una lucha por su liberación y por sus derechos humanos. Hablando de la situación actual, me gusta insertar eh, un análisis de un gran historiador también que lo conocéis, Ilan Pappé, que lo escuché últimamente hablar sobre su último libro que se titula Israel on the Blink, que quiere decir Israel está al borde del colapso. Y Ilan Pappé explica el por qué, con su profundo análisis, por qué él ve que a Israel el sionismo está acabando y eso nos da esperanza. Entonces, es parte de dibujar la situación actual. Él comenta de que la narrativa de Israel de siempre están haciendo las atrocidades que están haciendo bajo el motivo es la autodefensa. Esto ya nadie lo cree, nadie lo compra. También habla de que está perdiendo todos sus aliados.
no solo políticamente, también económicamente. Pocas empresas ya quieren invertir en Israel. Israel está convirtiendo en un estado bastante aislado, un estado paria. Y también la economía de guerra que los americanos con sus impuestos que están pagando por ella ya se manifiestan los americanos. Hay muchos movimientos, hay mucha resistencia en Estados Unidos ahora contra enviar que los americanos están pasando muchos penuria, que encima pagar que sus impuestos vayan al Estado de Israel. Eh, También muchos judíos jóvenes fuera de Israel, muchos no, ya están desasociándose de Israel, ya no comulgan con la ideología sionista. También los propios lobbies judíos, perdona, los lobbies pro-Israel en Estados Unidos ya no encuentran el beneficio como antes de apoyar el Estado de Israel y ya están buscando otras fuentes de beneficio. Y también no nos olvidamos, hay un agotamiento del el propio pueblo israelí. Y por último, que hay una generación joven palestina que muy preparada, muy comprometida con la liberación, la decolonización de Palestina y pide al mundo entero que se ponga a su lado. Entonces, todo esto es prometedor, es una situación prometedora de que vamos a poder llegar a mejor fin del pueblo palestino. No sé cuántos minutos tengo. Sí, voy bien. Vale. Entonces, ya, expuesta a la situación actual, me gusta hablar de la solución. Siempre digo, mientras que hay una ocupación, habrá resistencia. Resistir contra la ocupación no es terrorismo, es un derecho legítimo en virtud del derecho internacional y la liberación no se concede, se conquista. Mientras el sionismo domine ideológicamente la realidad de la Palestina histórica, no habrá autodeterminación ni liberación de Palestina. La solución es desmantelar la falacia sionista y evidenciar la auténtica naturaleza del conflicto, que no es un conflicto. La solución es tomar conciencia de la dinámica colonial que subyace al conflicto. La solución es deslegitimar los fundamentos identitarios y racistas del sionismo, dejar de instrumentalizar la identidad judía para establecer un régimen de apartheid. La solución es abandonar la supremacía colonial. La solución definitiva es descolonizar Palestina y desmantelar el Estado actual sionista de Israel para erigir un Estado laico con igualdad plena de derechos para todas las personas, independientemente de su raza, su género, su ideología, su etnia, un Estado democrático. Y los israelíes antisionistas que perfectamente podrán convivir con los palestinos con igual de derechos, podrán perfectamente continuar y los sionistas pueden marchar. Eso es lo que comentaba de One Democratic State, que soy socia. En resumen, One Democratic State reivindica la idea de Palestina histórica desde el Jordán hasta el Mediterráneo como una tierra multicultural donde judíos, cristianos y musulmanes puedan convivir
como siempre habían convivido antes de que exista el Estado de Israel. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Comenté, corroborando lo que dijo, sumando lo que dijo el AMPAP, de que hay esperanza, que estas fisuras en la estructura del Estado sionista se están haciendo grietas y este edificio se puede caer, no se sabe cuándo, pero esas grietas están acelerando. Yo digo, también en nuestro esfuerzo ayudará a acelerar estas grietas. ¿Cómo? Hay que avanzar hacia la conversión de una visión descolonial en un movimiento político que coordine los esfuerzos del pueblo palestino y la comunidad judía antisionista. En otras palabras, formar una alianza antisionista. Tenemos que dar también cuenta de que el colonialismo no se limita a Palestina, es una estructura global donde los sionistas están aliados con las élites capitalistas y tenemos que En el seguir ranking es el número uno concienciando. de España. Sí. Sergio Nieto. Juega mucho, entonces tiene muchos puntos. No es el mejor, pero de... No lo oyen. No oyen. A ver. Ser radicales, incansables, enfocados, porque ellos trabajan día y noche para que nosotros desesperemos, que desistimos. Hemos de convertir emociones en convicciones, decisiones, visiones y exigencia. Hemos de comprometernos en ciertas acciones. Hemos de decir la parte elemental sin perder nuestras energías. Hemos de romper todo aquello que mantiene las cosas en su sitio. Hemos de unirnos, movilizarnos masivamente, luchar colectivamente y boicotear todo aquel producto que alimenta las injusticias en el mundo. Hemos de dejar que el pueblo palestino decida por su futuro. Viva Palestina y Eura. Sí, sí, lo tenía muy controlado. No, no, no te había dicho nada porque te iba controlando, pero cuando te dije vas bien, es que aún te quedaba un 5 y lo hizo en 14 minutos y 45 segundos. 14 minutos, sí, y 45 segundos y se tuvo que parar. Gracias, Alma. Me gusta mucho la idea de la alianza antisionista. Yo creo que en los últimos 2 años algo que hemos visto es que esto es cada vez más posible porque se ha caído muchísimo el mito de la democracia israelí que aún convencía a muchas personas, el mito de la necesidad de creación del Estado de Israel, el mito de la posibilidad de coexistencia en dos estados diferentes. Yo por lo menos estoy 100% de acuerdo con que lo que hay que existir es un estado democrático, one democratic state. Ahora voy a llamar a Lucía Miller, ¿qué te parece? También trae un punto curioso que es nosotros estamos muchísimo más cómodos siendo activistas pro Palestina en España, que seguramente está ella en Alemania, pero que también está en un país que es tremendamente, profundamente relacionado con la causa de toda esta problemática, que Palestina no es una cuestión no solo de una cuestión colonial profundamente racista, profundamente islamofóbica, pero también es una cuestión europea. Tiene culpa, raíz y causa en el mandato europeo y muy, muy, muy específicamente por Alemania y Reino Unido. Entonces, pero sí es verdad que nosotros estamos en un terreno un poco más amigo, aunque con su gran problemática, claro que sí, pero dentro de lo que es, aquí se puede
Aquí se puede debatir, se puede manifestar mucho más y hemos visto, no solo en España, lo que hablaba de la manera con que la cosa, de que se ha caído el mito israelí, está muy claro, es que lo vemos en las calles de todas las ciudades del mundo, no solo aquí, también en Berlín se ha visto, en Londres se ha visto, en Nueva York se ha visto y en todas las capitales, sin decir de lo que es el sur global, que es donde está muchísimo, por razones obvias, porque se han sufrido algún tipo de opresión colonial, la simpatía y la relación con la causa palestina o siempre ha existido o lo existe de otra manera, pero es verdad que sí, que apoyo hay, pero es un territorio mucho más complicado. Tenemos una izquierda alemana sionista, que es una cosa, que es una cosa sin pie ni cabeza. Y aquí, por suerte, la izquierda, al menos la pseudoizquierda, la izquierda socialdemócrata que sea, se manifiesta, tal vez no siempre antisionista, pero pro-Palestina. Y no sé en Alemania, Lucía, que nos quiere decir, que nos tiene. Bueno, hola. Perdonad, mi voz está fatal. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden oír? Sí. Y porque tenía miedo de que no pueda hablar, he preparado el texto. O sea, os voy a leer el texto que he preparado. Desde años ya el gobierno alemán o todos los gobiernos alemanes declaran que la seguridad de Israel es una cuestión de razón de Estado para Alemania. Un poco raro. Y ellos dicen que debido al asesinato en masa de millones de judíos en el Tercer Reich, el Holocausto, el Estado alemán hoy debe proteger al Estado judío o al Estado de Israel. Equiparan el Estado sionista con el judaísmo. Afirman que el antisionismo es antisemitismo y así difaman las críticas a la ocupación de los palestinos como antisemitas y apoyo a Hamas. Usan el antifascismo de la población para utilizarlo en beneficio de sus objetivos imperialistas en Oriente Medio. Merz, nuestro gobernador, dijo francamente: Israel hace el trabajo sucio para nosotros en cuanto al ataque al Irán. Las exportaciones alemanas de armas a Israel fueron las segundas más importantes del mundo en 2023, con más de 350 millones de euros. El ejército y además el ejército alemán compra también equipo militar en Israel, o sea, les ayuda. No se trata de antifascismo ni de proteger la vida judía en su política. Por ejemplo, se puede ver, reprimieron violentamente los bloqueos antifascistas de la semana pasada para permitir la fundación de la juventud de la AfD. Y la represión contra el movimiento en solidaridad con Palestina se dirige repetidamente contra judíos, en este caso antisionistas, ¿no? Pero están también reprimidos igualmente. Desde años hay una represión del movimiento. Yo digo movimiento palestino, pero en realidad es el movimiento en solidaridad con Palestina, ¿no? Y los actos relacionados con Palestina se prohibieron en instituciones públicas. Las manifestaciones fueron prohibidas una y otra vez. Se desinvitó a científicas extranjeras, periodistas pro-palestinas perdieron sus puestos de trabajo, por ejemplo. Y después del 7 de octubre, eso fue peor. Hubo una oleada de prohibiciones y de manifestaciones y de lemas y eso. Por ejemplo, prohibieron el lema desde el mar hasta el río en las manis, ¿no?
como socialistas desde abajo, que es el grupo que yo participo, imprimimos inmediatamente carteles con el lema "Basta ya del apoyo alemán al terror de la ocupación". Lo tengo aquí. Y pegatinas y un folleto con argumentos a favor de la liberación de Palestina, del que vendimos 2.000 ejemplares durante el primer año. El movimiento se reunió contra la invasión israelí de la Franja de Gaza, a pesar de las prohibiciones de manifestación, a pesar de las denuncias y las detenciones. En noviembre ya, después de octubre, hubo una primera gran mani de 40.000 en Berlín, pero en la mani hubo pocos alemanes y muchos inmigrantes, o sea, palestinos, españoles, gente de Irlanda, bueno, gente de todas las partes, judías contra el genocidio, etc. A pesar del éxito, el movimiento permaneció aislado. Era una pequeña minoría la que salía a la calle. La gente, y hubo una casa de brujas contra las personas que se expresaban. La gente pidió puestos de trabajo. En las escuelas de Berlín, donde viven 40.000 palestinos, se prohibió de facto la kufía. O sea, los alumnos y los profesores no deben llevarla. La policía puso fin a un congreso palestino. A Yanis Varoufakis y el médico Abu Sita se prohibió la entrada al país. A Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, no se le permitió hablar en la universidad supuestamente libre. La universidad se llama libre, pero no le dieron la voz a ella. Eso demuestra tanto miedo tenían de que su clima de intimidación y de silenciamiento no funcionara, que la gente rompiera el aislamiento y que su mal argumento de que debido al holocausto ahora debíamos apoyar un genocidio se derrumbara. Y el movimiento internacional en Estados Unidos, en el Estado español, etcétera, etcétera, nos ha dado fuerza, al igual que el movimiento en las universidades alemanas, donde una minoría de estudiantes inició ocupaciones contra la ocupación. Pero la central sindical alemana lleva décadas aliadas con la Histadrut israelí y apoya a Israel. O sea, los estudiantes no podían vincularse con las organizaciones obreras ni con la izquierda. Y en esta situación nosotros como grupo pequeño cofundamos el Comité de Gaza, una asamblea en la que podía participar cualquiera que se opusiera al genocidio en Gaza. El Comité de Gaza sigue existiendo y sigue activo. Se dedica principalmente a la sensibilización en la calle y a montar puestos informativos con listas de firmas contra el suministro de armas alemanas a Israel. Una lista a nivel estatal que negociamos junto con ONGs como Amnistía y Médico Internacional. Recoger firmas en la calle fue laborioso, pero todo un éxito. Mucha gente firmó y algunos se hicieron activos en el Comité de Gaza. La población cada vez apoya menos al gobierno y a Israel, a pesar de toda la propaganda mediática. La mitad no se fía de la información de los medios de comunicación alemanes y sobre Israel y Gaza, y más del 80% no quiere que se suministren armas a Israel. Por ello, en agosto, Merz anunció que no autorizaría más envíos de armas a Israel. Netanyahu lo tildó de colaborador de Hamas
y absurdamente es eso precisamente lo que los medios de comunicación reprocharon al movimiento palestino y a la izquierda también. Para los gobernantes es muy importante que el partido, la izquierda, Die Linke, y el movimiento palestino no se unan. Entonces, los medios de comunicación han apoyado siempre al ala sionista del partido Die Linke, ¿no? Durante mucho tiempo lo han conseguido en gran medida. Sin embargo, en septiembre de este año, la cúpula del Linke ha tenido que convocar una mani conjunta con parte de las ONGs y 100.000 personas acudieron a Berlín. Y eso fue para nosotros la más grande eh, mani por el tema de Palestina desde 30 años o más, desde siempre. En los sindicatos, en la socialdemocracia y en los verdes se produjeron discusiones controvertidas sobre la mani y fisuras. Algunas secciones de los sindicatos hicieron un llamamiento a la participación en la mani y eso es súper importante eh, para, para que más gente se suma, ¿no? A pesar de la manifestación, la cúpula de la izquierda apoya al Estado o al gobierno y quiere formar parte del gobierno en un futuro. Nuestro compañero palestino Ramzi Skilani fue expulsado de la izquierda, o sea, del partido de la izquierda en noviembre por apoyar el derecho a la resistencia armada, como lo dijo Amal, que es un derecho normal y corriente en el derecho internacional. Se le acusó de apoyar a Hamas y de legitimar el 7 de octubre. Nosotros, como socialismo desde abajo, llevamos más de un año sin participar activamente en el partido de Linke. Nos organizamos como grupo revolucionario. La lucha por Palestina continúa. En las protestas contra la juventud de la AfD del pasado fin de semana, en la que participaron en total 50.000 personas, muchos de los antifascistas llevaban la kufía. Y eso ha cambiado. Antes, hace 10 años o 20, no fuera posible. Ayer, decenas de miles de estudiantes de colegio salieron en todo el país, en 90 ciudades, en huelga escolar contra la reintroducción del servicio militar obligatorio. Esto demuestra que existe un potencial enorme contra el rearmamento y los recortes sociales de los gobernantes, tanto en Alemania como en todo el mundo. Gracias. También muy controlada de tiempo, Lucía. No sé qué espera David, pero eh, bueno, ahora volviendo a lo que había comentado, lo paso a David, pero que me ponía caras cuando comentaba que en Alemania y España hay mucha diferencia, empezaba a poner caras y tiene toda la razón en el sentido de que el gobierno sigue siendo cómplice, es claro que sí. Aunque se condene, lo que es algo porque internacionalmente la comprensión ha cambiado muchísimo, pero sigue siendo cómplice. Recordando que el Real Decreto Ley no es un embargo de armas y no abraza la totalidad de las demandas de la sociedad civil y ha dejado muchos agujeros para que se pudiera seguir comercializando. Tanto es que ahora hace un mes, creo que hoy, el 8 de noviembre, un sábado, se manifestaban en Barcelona y en otras 9 ciudades porque en 9 puertos españoles pasaban barcos que llevaban suministros haciendo escala en España para Israel. Y esto, aunque se pedía, no fue contemplado en el Real Decreto Ley.
Además, está clarísimo y estamos en el Raval y lo sabemos, que la represión contra las manifestaciones y el movimiento por Palestina ha crecido. De hace 2 años para ahora, las mismas manifestaciones aquí en la Rambla de Raval de lo que es Samidun hace 2 años, que se tenía la misma postura, tenía una represión, tenía una respuesta muy diferente de la policía. Y hemos visto, le vamos una escala, un subidón de represión. Esto tienes toda la razón. Aún así, considero que estamos muchísimo mejor que Alemania. David, no te voy a presentar. Bueno, muchas gracias a Mal y a Lucía y a Mariana aquí. Am, pues empiezo con una cosa off topic que me han comentado esta mañana, un caso de represión política jurídica contra protestas, que en 2020 protestamos aquí en el Raval contra Vox. Nos llegaron denuncias a 8 personas del barrio. 4 años más, denuncias por Vox y por Fiscalía de Delitos de Odio que nos llevaron a juicio el año pasado. Estuvimos 7 días de juicio. A mí me descontaron al final las acusaciones. 7 personas que llevaban más de un año esperando la decisión. Y hoy mismo he oído que han condenado a 5 personas, no a la cárcel como quería Vox, pero han condenado, incluyendo delito de odio, por protestar contra Vox. Y esto con el gobierno más progresista de la historia y su fiscalía. Los jueces son del otro lado, ya sabemos, pero esto es otro debate. Pues volvemos a la cuestión de esta charla. No había puesto mi cronómetro. Ahora, pues esto es clarísimamente un debate muy importante. Lo más importante es parar el genocidio, por supuesto, pero creo que es también importante discutir y debatir más a fondo sobre cómo se podría solucionar. En el boletín este que ha salido hoy mismo, escribió un artículo largo sobre por qué hay que defender un solo Estado en Palestina. Claro que el pueblo palestino tiene que decidir por sí mismo, pero como izquierdas internacionales opinamos, comentamos cosas y creo que mejor defendamos posiciones sensatas y sólidas que no posiciones vacías, como decía Amal. La visión de 2 estados es un argumento vacío. De hecho, últimamente me ha sorprendido ir en las manis, mucha gente, casi todo el mundo gritando Palestina libre desde el río hasta el mar, porque en nuestro corriente lo hemos defendido desde siempre. Y casi siempre éramos minoría pequeña, incluso en los movimientos de solidaridad con Palestina. Cito aquí un manifiesto aquí en Cataluña, diciendo, sí, queremos un Estado palestino al lado y viviendo tranquilamente al lado del Estado sionista colonial de apartheid. Bueno, no decían así, decían Estado de Israel. Y yo me acuerdo, estaba comentando, no sé si a Amal o a alguien, que dio una charla sobre Palestina en el 94, criticando los acuerdos de Oslo, diciendo que es un desastre, que es una estafa, y que si a partir de aquí Fatah se casa con el Estado israelí y Hamas sigue luchando, pues la resistencia palestina, la organización principal, será Hamas. Que con las diferencias no es o estamos en contra o apoyamos cada cosita que digan, que es una visión de mucha gente de izquierda. Solidaridad es te calles sobre donde hay discrepancias. No, se puede solidarizarse con su lucha y cuestionar cuando toca cuestionar. Pero saber en qué estamos, qué lado estamos, y es en contra del sionismo. Entonces, bueno, Amal decía, todo el mundo sabe la historia del sionismo. Ojalá. Yo sospecho que, bueno, soy profe, sé que a veces vale la pena subrayar lo que sabemos. Bueno, ya se ha dicho que el sionismo no representa el judaísmo. Creo que el judaísmo es una mala respuesta a un antisemitismo real. Vi en un chat alguien que decía, el antisemitismo es un invento de los sionistas, es una barbaridad. No, el sionismo fue una respuesta al antisemitismo en Europa a final del siglo XIX, pero no era combatamos al antisemitismo, luchemos por la liberación, era el antisemitismo, bueno,
Es normal, odian a los judíos, pues normal, pues vamos a otro sitio. Y el Theodor Herzl llegó a decir, bueno, se entendía más con los antisemitas, ahora que es sionista, intentaron pactar con diferentes imperios antisemitas. La declaración de Balfour de 1917, donde el gobierno británico se declara a favor de un Estado sionista. Balfour fue un antisemita horrible que introdujo leyes contra la llegada de gente refugiada de Europa, de este de Europa, gente judía. O sea, una ley antisemita por Balfour. O sea, pero aún así el sionismo siempre fue minoritario. En esa época, una pequeña minoría de judíos apoyaron el sionismo. Por eso tenía que recorrer al apoyo del imperialismo. Siempre era un proyecto colonial. Se vendían a los imperialistas como un proyecto colonial, sobre todo en esa época los británicos. Un dirigente británico decía, podemos construir un pequeño Ulster allí en medio de Oriente Medio, en medio de un mar de hostiles árabes. O sea que también lo que ahora llamamos islamofobia era presente allá. Y claro, en 1922 acababan de particionar Irlanda, cortando un trozo. En el 47 particionan India, causando una masacre. No sé si mataron 1 millón de personas en la partición de India. Entonces, en el 47, la ONU acuerda la partición del Estado sionista de Palestina para crear un Estado sionista. Los sionistas con dinero de fuera ya habían comprado terrenos de terratenientes árabes ricos, vendiendo el terreno por debajo de los pies donde cultivaban campesinos palestinos, que es un indicio ya de la cuestión de clase en la lucha palestina. Tendré que ir más rápido porque no llego al siglo XXI y ya me han pasado más de 5 minutos. Entonces, el tema era que el sionismo era minoritario hasta el Holocausto, cuando se convierte en mayoritario. Cuando los gobiernos británico, americano niegan la entrada de nuevo de refugiados judíos y después, ¿quién tiene que pagar la culpa? Pues el pueblo palestino. Dan el 55% de Palestina a los sionistas, que en la Nakba convierten en 78%. Una partición y Nakba que tenía el apoyo de la URSS. O sea que la URSS vota la partición y en el Nakba proporciona las armas vía Chequia para que lleven a cabo el Nakba. Entonces, debe quedar clarísimo que el problema del sionismo y del estado del apartheid no es cuáles exactamente son sus fronteras. Si deberían ser las fronteras de 67, si deberían ser las fronteras de la partición de la ONU, o si deberían ser las fronteras que incluyen casi toda Cisjordania con pequeños trozos del supuesto Estado palestino. El problema es, y como se ha dicho en esta mesa, el problema es el sionismo y el Estado de apartheid, que no es nada bueno para nadie que no sean los ricos, porque para ellos siempre va bien dividir y vencerás. Aquí en este libro hay una traducción de un texto de un grupo revolucionario palestino de 1947 contra la partición de Palestina. Como decía que en nuestra corriente política siempre apoyamos la visión de un Estado, ese grupo palestino, un fundador, es un tío que se llamaba Tony Cliff, un judío palestino que acabó fundando nuestra corriente política. Tenemos otros libros suyos allá. Entonces, desde siempre se defendía la idea que hay que rechazar totalmente el sionismo. O sea que los acuerdos de Oslo estafa, no solucionan el problema. Porque si dices, pues, aunque fuera todos los territorios, todos, de Cisjordania y Gaza, y si se lograse reconstruir Gaza, la población palestina actualmente, hay diferentes cifras, pero 7 millones, 9 millones de personas, incluyendo la diáspora, gente refugiada, no cabrían en Cisjordania y Gaza, aunque fuera posible un Estado en 2 trozos separado por un Estado colonial. Entonces, esta solución de 2 estados parte de la idea de descartar los derechos, incluso reconocidos por la ONU, de esta gente refugiada y sus descendientes a volver. La población, lo que llaman palestinos de 48,
las personas palestinas que lograron no ser limpiadas étnicamente en el 46, 48, que viven en Israel en condiciones que apartheid, Amnistía Internacional ha definido el apartheid. Estas personas, ¿qué les pasaría? ¿Seguirían viviendo como ciudadanía de segunda clase dentro del Estado de Israel? O quizás el Estado de Israel dice, bueno, ahora tienes vuestro propio Estado en Cisjordania con 7 millones más de personas, tenéis que ir allá. Entonces, no es una solución tampoco para ellos. La solución, como ha dicho Amal, es un solo Estado donde las personas palestinas, musulmanas, cristianas, lo que sea, las personas judías que quieran vivir en condiciones de igualdad sin el supremacismo actual, puedan vivir en condiciones de igualdad. La cuestión es cómo llegar a esto, que es también el tema de la charla. Negociación con el Estado israelí. Pues no. En los 90 se comprometieron a la creación de Estado palestino en Cisjordania y Gaza y siempre lo han bloqueado. Netanyahu dijo hace poco que no habrá Estado palestino. O sea que queda claro que cuando Pedro Sánchez dice, queremos un Estado palestino, reconocemos Estado palestino, ¿dónde está este Estado palestino que acaban de reconocer? Es un mito, no existe ahora mismo. Y él va a decir al Estado de Israel, pues, ¿reconocemos a todo Cisjordania como el Estado palestino? Pues no va a decirlo. Hace poco han dejado de comerciar armas con Israel, me parece, o quizás ni ahora. No. Entonces, negociación con este Estado no lo va a conseguir. La presión de los aliados del pueblo palestino en la región. Bueno, si hablamos de los gobiernos, bueno, Amal ya ha comentado, decías, el mundo árabe no responde. Bueno, según cómo definas el mundo árabe. Los gobiernos, no. O sea que Mubarak, al-Sisi, que es peor que Pinochet, han suministrado cemento para construir los muros de Cisjordania. Suministran gas, entiendo, al Estado israelí. Incluso Assad, que se supone que era el gran amigo, eje de la resistencia, como decían los hermanos y hermanas de Hezbollah, que perdieron el camino bastante, lo siento. Pero Assad tenía una frontera con Israel, que era más frontera más pacífica que tenían. Los Altos de Golán ocupados en 67, aquí no pasa nada. Pues que Israel se ve que temen más la situación actual en Siria de lo que temían nunca Assad. Y de hecho, el padre de Assad envió tropas al Líbano para apoyar a los falangistas, que en Líbano no significa nada más que aquí, nada mejor que aquí, apoyarlos contra los palestinos y también contra los movimientos más de izquierdas. Entonces, los regímenes árabes forman parte del mismo bloque que Israel. Son hermanos menores, no reciben tanta subvención de Estados Unidos, aunque Egipto le llega cercano. Entonces, ellos no van a hacerlo. La resistencia palestina la tenemos que apoyar, pero la resistencia palestina por sí sola, me temo que no tiene la fuerza para derrotar el Estado más militarizado de toda la región, que ya es decir mucho, y un Estado que tiene apoyo pleno de la Unión Europea y de Estados Unidos. En la práctica, bueno, China, por ejemplo, es uno de los socios principales comerciales de Israel. Se habla de los BRICS, bueno, ya es otro debate, pero China, con su dinero, deja claro en qué lado está y no está del lado del pueblo palestino y sin resistencia. Entonces, ¿qué queda? Lo que queda es la gente trabajadora, sobre todo de la región. Y esto, en nuestra corriente, y en el texto del 47, cierra con esto. Nuestros hermanos, dicen, lo de género no se dominaba mucho, nuestros hermanos y hermanas de los países árabes y amazic y persas, o sea, de la región, la gente trabajadora de la región es la clave para derrotar el Estado sionista. Decíamos durante décadas, decíamos cuando lo de Oslo, lo decíamos cuando la guerra de Irak, y esto se convirtió en una realidad visible en el 2011, con Tahrir, con
la resistencia, la revolución egipcia contra Mubarak, que hizo caer Mubarak, fue el momento más peligroso quizás en toda la historia de Israel. Más que los conflictos militares con Estados Árabes en el 48, una invasión con ejércitos controlados aún por los británicos, o incluso 67, cuando la fuerza árabe permite incluso que Israel se tomase la península Sinai. Pero Tahrir es cuando podía haber caído el muro de Gaza en Rafah. Fue la debilidad de Morsi, que también es otro debate, y luego la mano de hierro cubierta de sangre de Sisi, lo que mantuvo y mantiene hasta hoy el cierre de Gaza. Pero la gente trabajadora de la región tiene un interés, una solidaridad política con el pueblo palestino y un interés en la caída de sus propios regímenes que los explotan. Entonces, aquí hay una fuerza que no se puede comprar con armas o subvenciones económicas desde Estados Unidos. No se puede obligar con amenazas de vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, que sí que afecta a los gobiernos, porque nunca dan nada a la gente trabajadora gratis. Entonces no van a empezar ahora. Entonces, nuestra solución, digamos, o nuestra propuesta de solución para el tema de Palestina no es una solución solo para Palestina. Significa una solución para Palestina y para toda Palestina, desde el río hasta el mar, y también la caída de al-Sisi, la caída del sistema horrible sectario en Líbano, en Siria también, que se cumplan por una vez las promesas de la revolución de 2011, que el régimen actual no cumple realmente en absoluto. Se ha acabado la dictadura, pero se ha creado otra cosa que mejor, bueno, no es la solución. La monarquía que aún existe en Jordania y vamos más allá. Bueno, en otro momento, Irán, que alguna gente tiene ilusiones en Irán. No, es un estado opresor, explotador y capitalista. La solución es una cuestión de clase, es una cuestión internacional y por esto, y ideas así, es lo que luchamos en Marx 21, en la corriente internacional de la que formamos parte y desde décadas y ahora cada vez más, pero con esperanza, a pesar de la situación difícil, las posibilidades están, las luchas siguen en el Oriente Medio y como parte del movimiento internacional y con BDS y las protestas aquí también formamos parte de esto. Tenemos un mundo que ganar, no es fácil, pero sí que lo podemos hacer. El tiempo lo controlaba él mismo, ¿vale? Sí, David, sí, pero viste que esta semana este tema ha vuelto porque Egipto, Qatar y otros, no digo mal, 8 países del Oriente Medio han rechazado el plan de Netanyahu de abrir Rafah solo por un lado de salida. No sé si has acompañado esto. Netanyahu propone, a diferencia del horrible plan de Trump, el plan de Trump dice que Rafah tiene que estar abierto por las dos vías. Y Netanyahu proponía y vino firme esta semana, la semana pasada, no sé, fue muy mal con la concepción de tiempo estos días, que estuviera abierto solo para la salida hacia Egipto y que quienes salgan no puedan volver. Y no sé si tú lo Sí. leíste más. eh, Y Egipto no lo acepta esto, claro. 8 países más. Sí, pero ¿a quién más le afecta es a Egipto directamente y no lo va a permitir allá, no lo quieren permitir? No sé, al final. Es que lo que no se entiende que Egipto es el que más perjudicado con todo lo que se está trabando con este genocidio, porque como he dicho, que ese genocidio, aparte de la limpieza étnica palestina, tiene finalidades económicas, que ya se está explotando el gas allá en la costa y hay un proyecto de hacer la canal de Ben Gurion que pasa y el canal Suez queda totalmente anulado. Entonces Egipto es que no acabo de entender este Sisi, que le van a arruinar totalmente su economía. Si resiste a que entren los palestinos, ¿y por qué resiste a que entren los palestinos?
es porque es que no entiendo por qué también resiste a que entren los palestinos en la Sinaí, porque es una tierra muy grande que puede absorberles. No quiere resistencia porque los palestinos si entran en Egipto pueden crear una resistencia importante contra el régimen dictatorial de Sisi. Es mi hipótesis. Pero yo veo que aquí hay una olla de presión que se está cargando y esta olla de presión cada vez que le echan un poco de agua de fría para condensar y que no explote, vuelve otra vez a calentar y presiento que en Egipto va a haber una bien fuerte porque el pueblo egipcio está viviendo unas situaciones muy, muy infrahumanas, de una dictadura, una pobreza, carencia de todo. Es que todo al final explota, no es sostenible. Es que 110 millones de egipcios no pueden seguir viviendo tal como están viviendo bajo el régimen de Sisi. Sí, esto es interesante porque es Israel cayendo desde dentro, porque va perdiendo aliados, que lo de Egipto se entiende porque en teoría se podría justificar que no quieren absorber las refugiadas, pero que Qatar se oponga también es curioso. Y bueno, bien por boicotear el plan de Trump desde dentro. David, cuando lo comentabas lo del reconocer el Estado palestino y todo, yo en la práctica lo que vi que la única cosa que nos ha servido es que si entras en el sistema y vas a ver las solicitudes de asilo, antes salía fulano, nacionalidad palestina no reconocida y hoy sale Palestina. Es lo que ha cambiado. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si se puede pasar el debate al público, si alguien quiere, más que preguntas, si quiere intervenir y complementar. No sé si hace falta el micro. Sí, porque llega a su... Hay otro micro allá. ¿Funciona? Sí. Otra cosa que los que voy haciendo unos apuntes es que no lo hemos comentado, pero cuando hablamos de cómo reconstruir y volver a este Estado único y democrático, también tenemos que hacer mención a la condición especial de excepcionalidad de las personas, del estatus jurídico de las personas refugiadas palestinas. Son los únicos refugiados del mundo que no cuentan con el derecho al retorno. Y esto dice muy claro qué piensa el orden internacional sobre la cuestión del refugio, del derecho a asilo, porque se les reconoce el estatus de refugiado, pero no se les reconoce la posibilidad de regresar a las tierras robadas. Y, o sea, Las, na- las Naciones Unidas sí reconoció su derecho a retorno. Lo que pasa en el Estado israelí no lo reconoce, que tiene su derecho a retorno, pero las Naciones Unidas lo reconoció pero una cosa reconocerlo, otra cosa imponerlo. Hola, gracias por la charla de las tres y de David también. A mí me gustaría que Mariana está muy involucrada con el movimiento de base aquí en Cataluña y todo el Estado español. Y me gustaría que ella, si pudiera resumir lo que la ciudadanía ha conseguido hacer desde abajo, cada día, en barrios, en plazas, en todo lo que has estado metida, Mariana. Yo creo que es importante porque esto también es el reconocimiento de Palestina y de la lucha del pueblo palestino desde los barrios. Y es importante que la gente lo sepa y que si puedes también hacer un llamamiento de participación a la gente que nos está viendo. Gracias. María, muy resumidamente, claro que desde las calles aún logros
reales, grandes y que la lucha sí que sirve. Como ha sido, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas se anuncia que el CEO de la Sidenor va a ser llevado a juicio por el mantener el comercio de suministros y ASO, más que nada, con Israel. El mismo Real Decreto que tiene muchas fallas, muchos agujeros, es una victoria popular. Esa es la campaña de fin de comercio de armas, que es gente que está dando muy duro en las calles desde hace mucho tiempo, la verdad. Pero aquí, cosas más tangibles, yo creo que se tiene que reconocer que la sociedad civil se organiza bien. Aquí en Barcelona se consigue cada día, por lo menos un poco, bajar los lucros de empresas directamente relacionadas con Israel, como puede ser Carrefour. Hay un grupito que va cada día adelante del Carrefour de las Ramblas a las 5:30, creo que ahora a las 6:30, y, y consiguen de verdad bajar las persianas. La semana que viene los estamos convocando en un otro sitio, os voy a decir, pero una cosa interesante. Lo mismo cuando en manifestaciones se bajan las persianas de comercios cómplices, como puede ser Starbucks, McDonald's, Burger King, etcétera. Zara, la semana pasada, señalar la complicidad de Zara es muy interesante en el Estado español porque muchos fuimos o somos verdaderas cómplices no sería la palabra, pero que hemos tenido en DTEC siempre, sobre todo las personas que han sido de aquí, y ver más allá de lo que es la ruina a este país y a la gente de este país, pero también de fuera, y esto de la tienda que han abierto en Tel Aviv este verano. ¿Qué más? Lo de que cuánto, cómo se ven banderas en Barcelona, cofías en Barcelona. La semana pasada en la manifestación yo estuve vendiendo allí y hemos vendido 67 cofías en la pre-manifestación, que no ha sido tan grande. Los grupos de acciones que muchas veces no se les pone cara porque justo son los que más se están exponiendo, que la semana pasada han conseguido exponer carteles y frases en la misma decoración de Navidad de Paseo de Gracia, fantástico, pero han hecho muchas cosas más. Hace un mes, una pancarta gigantesca en el Arco de Triunfo. Esto no me parece mucho si estamos aquí, pero eso es una foto que ha rodado el mundo. Lo mismo, las manifestaciones de Barcelona, el 4 de octubre, 300.000 personas. El 4 de octubre, no, 15 de octubre, el día de la huelga, que ha tenido un apoyo masivo, se consigue que el partido del Maccabi, no, del Hapoel Tel Aviv en Manresa se lo juegue a puertas cerradas. Lo mismo en Manresa vale por toda la presión que se estaban haciendo antes, casi que no les dejan salir del hotel. La represión policial este día brutal, con gas pimienta en jóvenes estudiantes. Hace 2 semanas en Badalona, que es la ciudad del juventud, que la peña de Badalona es algo que a ellos les importa mucho. Badalona se unió, hicieron un movimiento fantástico para que el Hapoel y la peña se jugara. Pues claro que la intención es que no se juegue, pero hacer las puertas estancadas es que esto es de un nivel de ridiculez para ellos muy grande. Bueno, creo que se puede seguir, pero mejor pasar para otras personas porque la verdad es que es todo muy grande. Y solo para acabar, yo los que estoy acompañando son muchas personas acompañando a familias y a palestinos porque hay un programa de acogida. Yo os puedo explicar esto con todos los detalles del mundo porque trabajo con esto, pero le estoy viendo muchos palestinos que, aunque entren en el programa, lo van a votar en fase cero, que es la fase donde no hay ayuda financiera. Entonces, hay familias que están pidiendo ayudas, yo que sé, va a comprar pañales de bebé, carritos de bebé. Y lo que vais a ver aquí delante de la suela es lo que me acaba de traer una amiga. La gente que se implica muchísimo y todo esto tiene mucho que ver con el nivel de concientización que se ha legado sobre el tema, mucho por la respuesta de las calles. Paco. Bueno, primero que nada, eh, es que me estaba escuchando por duplicado y me volvía loco. Primero que nada, que aquí en el chat nos escribe desde el Perú Daniel Matthews, indicándonos que en el Perú José Carlos Mariátegui fue el primero
el primer latinoamericano que decía que, a ver, un momento que lo centre bien. José Carlos Mariátegui fue el primer latinoamericano que se opuso al Estado sionista en 1929, o sea, antes de que existiera. Decía que era parte de la expulsión de judíos de Europa y que la resistencia árabe era justa. O sea, un comentario que nos hace aquí Daniel desde el Perú. Sobre el tema que se ha hablado de los partidos que se han jugado a puerta cerrada de baloncesto, especialmente el del Juventud, del que yo fui socio bastantes años. Bueno, sí, es parte de la presión popular, pero también es una forma veo yo, de censurar al público que hubiéramos ido a esos estadios a pitar a esos equipos. O sea, prácticamente ahora juegan un partido como locales, falsos locales, creo que es en Budapest, donde están jugando la mayoría de equipos israelitas, porque sí, solamente la Hungría de Orbán les ha permitido jugar como locales en su cancha. Ellos querían jugar en Chipre, y en Chipre en ninguna ciudad han querido tener como local a equipos israelíes, más que nada por los problemas de la afición violenta que suele acompañarles. Ya hace un par de años pasó en un partido también del Maccabi, pero en su sección de fútbol, creo que fue en Ámsterdam, donde hubo bastantes incidentes bastante graves provocados por los hooligans del Maccabi. Entonces el tema es que eh, muchos de estos partidos se están jugando a puerta cerrada, no tanto por la presión popular, que sí, pero también es una forma de proteger al equipo visitante de una presión del público que iba a enseñar banderas palestinas, que iba a enseñar símbolos palestinos, que iba a cantar lemas contra el genocidio, lemas contra el sionismo. Es una forma también de censurar esa expresión popular en un acontecimiento de gran audiencia, como es un partido, y más estos que estamos hablando de primeras competiciones europeas. Nada, es solo para que con este tema, el 6 de enero está previsto un partido del Maccabi Tel Aviv con Barcelona de básquet y por supuesto que habrá convocatorias, que la idea siempre es de que no se juegue, el boicot deportivo es muy bien fundamentado. La idea es, amamos el deporte, pero nos da asco el genocidio, no, el rechazo es al genocidio y esto se quedó muy claro en Badalona. Y en Badalona la respuesta del Albiol ha sido terrorífica. Badalona, yo trabajo allí, yo estaba en la mano, Rebeca también. Badalona estaba sitiada, había 40 furgos para 300 manifestantes. Ha sido una cosa horrible. Y lo que hizo él también señalando una política que estaba apoyándonos, de que nosotros estábamos sembrando el miedo, etcétera. Se lo paso a Rebeca. Me venía otra cosa en la cabeza, pero se me olvidó. Rebeca tenía una pregunta y creo que Joan también. Gracias. Primero, muchas gracias por, bueno, las reflexiones y, bueno, yo tengo una pregunta o tal vez también una reflexión, puede que sea muy práctica en el sentido de imaginar el cómo, ¿no? ¿Cómo sería un estado desde el río hacia el mar? Em, y estaba escuchando el otro día una persona que estaba en la flotilla que al final la llevaron al cárcel israelí y ella estaba diciendo, ella es de origen palestina y estaba diciendo, no, no consigo imaginar cómo debe ser convivir con estas personas, con israelíes, ¿no? Con sionistas. Y esa es una cosa que me quedé también así de un punto de vista muy práctico. Y estábamos ahora mismo, ¿no? Con María hablando de la indoctrinación, del hecho que una gran parte de la población israelí está, bueno, considera todo muy, muy bien, ¿no? Que está pasando en Gaza. Entonces me pregunto, ¿cómo sería imaginar vivir juntos, ¿no? En este contexto, con sionistas o con, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Los sionistas se deben marchar, pero son como, no sé, una grande parte, ¿no? O sea, ¿cómo sería exactamente esta situación? ¿Quién se quedaría? Y
bueno, eso sí, como de un punto de vista muy, muy práctico, ¿cómo se imagina todo esto? Bueno, Normalmente si hay palabras perdidas, esto ya lo sé. Vale, yo lo apunté más o menos de Rebeca. Yo creo que Amal puede contestar si nos da tiempo de respuestas. Creo que Joan en el grupo quería, no sé si prefiere escribir y lo leamos o si lo habla él en el vídeo. No se escucha bien. No sé, David, si le puedes pedir a Joan que lo escriba. La otra que sí que dije, faltaba decir, fue Eurovisión ayer. Es que es fantástico, es que claro, es el puto mínimo, perdón, pero es fantástico que no ¿No viste? Que España se retira de la Eurovisión, anunció ayer. Y Sí que puede. Yo quería hacer, ¿me oís? ¿Me oís? Sí, se oye, yo estoy escuchando por la... Es una cosa muy breve, solamente comentar que en relación con lo que comentaba Lucía de la represión en Alemania y en Gran Bretaña al movimiento pro-palestino, en España no hay que olvidar que la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional pasó al comité, a la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte, las sanciones a 108 personas que se han sancionado con 5.000 euros de multa por paralizar la Vuelta Ciclista a España. Ah, bien, bien, ya va. Bueno, lo primero, igual que el resto de compañeros, agradecer a todas las ponentes que creo que bueno, han aportado una visión muy interesante y muy completa, sobre todo, ¿no? del conflicto. Yo, bueno, como persona que ha estado participando, ¿no? en todas las movilizaciones que ha habido del 7 de octubre, una de las o sea, ¿no? Creo que a todos nos pasa, ¿no? En algún momento pensar ante la barbaridad que están haciendo, ¿no? Los israelíes. Además, ha llegado un punto que han dinamitado cualquier atisbo, ¿no? de legalidad o derecho internacional y sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Yo creo que podría parecer que se les ha ido de las manos, ¿no? O desde fuera es como eh, Israel a nivel internacional ha perdido, ¿no? toda legitimidad o toda credibilidad, ¿no? Y, y me ha sorprendido ver incluso hace poco vi una encuesta a nivel internacional, eh, prácticamente no había ningún país del mundo en el que hubiera una mayoría de apoyo al Estado de Israel. Incluso en Estados Unidos, creo que las personas que tenían una visión negativa o muy negativa eran más de la mitad, ¿no? O incluso en Alemania, que esto choca bastante, ¿no? Bueno, con lo que defienden, ¿no? Al final los gobiernos. Y, um, y no sé, yo creo que, como decía al principio, Israel ha llegado a un punto en el que, aparte de, bueno, creo que también es simbólico, ¿no? Que cada vez hayan ido teniendo más presencia de gobierno, o sea, de partidos ultraderechistas en el gobierno. Y, y creo que están como, bueno, con un comportamiento totalmente ya sectario, ¿no? Ha habido, mm, no solo por el genocidio que están cometiendo abiertamente, que obviamente lo saben, que ha habido ataques bueno, y han asesinado a muchos trabajadores de la ONU, pero incluso Israel se ha atrevido a atacar con granadas, ¿no? Y han sido como ataques leves, pero atacar a soldados de cascos azules que hay en el Líbano. Quiero decir que si nos ponemos a pensar, ¿no? un poco en las cabezas dentro ¿no? de los que toman las decisiones en Israel con este tipo de cosas, creo que nos damos cuenta de hasta qué punto están ya en un modo absolutamente de fanatismo, ¿no? Y creo que eso es lo que, bueno, la gente de alguna manera está viendo y, y aunque a veces pueda parecer, ¿no? que no se está consiguiendo, ¿no? Las manifestaciones, las movilizaciones no están consiguiendo bueno, lo que se pretendería, ¿no? Que es detener el genocidio y el apartheid. Mm, Creo que esto no sería posible sin toda esta movilización, ¿no? Como esta legitimidad
que está teniendo el movimiento pro-Palestina y esta caída ¿no? de la opinión pública de Israel no se explica solo por lo que en sí está haciendo Israel, que simplemente a base de ver noticias no cambia tanto la opinión pública, sino el hecho de que haya como un movimiento en positivo, ¿no? Y tantas manifestaciones. Entonces yo creo que, bueno, es importante también recalcar esto siempre, ¿no? Cómo se está consiguiendo esa victoria ideológica en base bueno, a la lucha que hay a nivel de información y de medios, pero también a nivel de movilización, que es la que al final muestra que el mundo entero, la gente normal y decente, está movilizándose por Palestina. Hola a todos, compañeros y compañeras. Sí, bueno, muy bien por los ponentes que han hablado hoy. La verdad que ha sido súper interesante. Yo, un poco en la línea de lo que iban diciendo otros compañeras y compañeros, que bueno, aunque se dice que en Alemania la represión es brutal contra los que se solidarizan con el pueblo palestino. Sí que es verdad que aquí, aunque supuestamente tenemos un gobierno que es progresista y es más progresista, es más el que más se solidariza, según dicen, eh, aquí para los activistas que estamos y que nos manifestamos, también hay mucha represión. Puso Joan el ejemplo de la Vuelta Ciclista y compañeras mías de Asturias fueron arrestadas por lo que es la Vuelta en el Anguirú y están pendientes de juicio. Todavía no tienen sanción administrativa, pero tienen un juicio por lo penal y si eso falla, luego tienen la sanción. Luego le pueden poner, si ganan el juicio ese, por lo penal, les pueden poner una sanción administrativa. Así que de esa manera el propio Estado intenta desmovilizar, ¿no? A los que nos solidarizamos con la causa palestina. Así que sí que es verdad que no, que es menos que en Alemania, pero hay que tener muy claro que, que no todo el monte orégano en este caso. Y bueno, hay que animar a que si como personas que buscamos el socialismo desde abajo, seguir participando, seguir hablando con nuestras comunidades en nuestros puestos de trabajo, ¿no? De hecho, esta activista es compañera mía de mi trabajo, entonces, en base a la charla y involucrarla en el movimiento BDS en Asturias, pues se animó. Eh, entonces, bueno, seguir pidiendo esa solidaridad, seguir moviéndonos y eso, básicamente. Gracias. Sí. Sí, tenemos aquí que nos vuelven a escribir los compañeros desde Perú. Nos indican que en Perú tenemos una larga experiencia de solidaridad con Palestina que comenzó en los años 60 con Jesús Abugatas, siempre en la línea de un solo Estado. Nos indican que además ahora tenemos un plantón semanal frente a Cancillería pidiendo que se rompan relaciones. En el evento académico por los 100 años del libro de Mariátegui, La escena contemporánea, hubo una mesa redonda y luego una marcha a la Embajada de Israel. Nos indican los compañeros de Perú las acciones que están teniendo. Sí. Amal conteste a Rebeca, ¿no? Sí, claro. Sí. Ah, sí, aquí hay un nuevo mensaje que también dice, en cambio, el gobierno peruano está financiando a Israel comprando armas con las que luego matan a nuestros indígenas en el sur andino. Este mensaje nuevo. Sí, sí. Bueno, también hay importante mención el apoyo de muchos países latinoamericanos en sobre todo lo que es Colombia y Petro. Lo que viene diciendo Petro no había dicho ningún líder hasta ahora. Y Lula en Brasil también tuvo su papel muy importante. Al menos es que Brasil tampoco es un país muy concienciado en la cuestión palestina. Nosotros somos muy doctrinados. Bueno, ¿qué os digo? Yo creo que la pregunta que hizo Rebeca al principio, Amal podría contestar. A ver, es buena pregunta. Y nos la preguntamos constantemente. Em,
Claro, los sionistas no tolerarían vivir en Palestina, un Estado palestino. em, y seguro la mayoría marcharían. Y tú dices que son muchos. Actualmente también tienes razón que se, se calcula o las encuestas el 95% y más de los ciudadanos israelíes desean que los palestinos desaparezcan del mapa. ¿Eso puede cambiar? Yo creo que puede cambiar. No todos, no todos, pero por ejemplo, los sionistas europeos, de origen europeo, muchos de ellos ya están marchando, que tienen dos pasaportes, muchos. Y lo último que he leído, que muchos médicos, ingenieros, científicos, gente intelectual está marchando y eso también le va a afectar mucho a Israel. Pero también tienen dos pasaportes y marchan. Y se ha hablado también en la Embajada de Portugal, colas y colas que están buscando emigrar a Portugal. Ya lo estamos viendo. Em, Aquí la lástima es que el judío israelí de origen mizrahi árabe, que el que realmente el más radical ahora, que se ha radicalizado por varios motivos que no voy a entrar a explicarlos, sobre todo también del norte de África, como Ben Gvir, es de origen iraquita, es mizrahi. Estos no tendrán otra alternativa que convivir con los palestinos, con los árabes. De hecho, lo han hecho siempre, que se han convivido de maravilla y tienen que volver otra vez al pasado, a leerlo, porque no tienen otro pasaporte más que el israelí. Estos no van a tener otro pasaporte para ir a otro país europeo. Esos no les queda más que quedar, aceptar y convivir con los palestinos. Y en cuanto a los palestinos solo quieren la paz. El pueblo palestino no quiere más guerras. El pueblo palestino es capaz de perdonar a pesar de todo, porque es así el pueblo palestino. No sé si algo de contestado. ¿Alguna otra intervención? Sí. Pues, María, ¿le puedes acercar al micro? Bueno, gracias por las aportaciones de todos y todas. Bueno, me llamo Salah, formo parte de la plataforma Docents per Palestina, a Cataluña. Se han hecho muchas cosas a nivel de colegios e institutos aquí en Cataluña, desde la plataforma Docent, hemos hecho muchas cosas. El Departamento de Educación, cuando quisimos hacer la turada, la parada de 2 horas, a todas las escuelas e institutos de Cataluña, el Departamento de Educación envió un correo a todas las direcciones de los centros educativos de una manera muy diplomática, invitándoles a que no haya, que el día, que aquel día sea un día normal, o sea, que no haya ni actividades ni paros. A pesar de esto, muchos centros hicieron cosas, actividades, los que pudieron hicieron la parada de la hora del patio, media hora, otros de más, otros eligieron hacer a nivel de tutoría un trabajo, una actividad sobre Palestina. Y a raíz de esto, como plataforma, fuimos al departamento por registro, enviamos una carta al departamento exigiendo al departamento un posicionamiento claro.
sobre lo que está pasando en Palestina y todavía no hemos tenido respuesta a esto. Y lo que comentó una compañera que se está haciendo, o sea, a nivel de boicot, de la experiencia, por ejemplo, del Carrefour y todo, que yo, cuando el tiempo lo permita, voy aquí a Rambla Cataluña, hace ruido ahí con los compañeros y compañeras. Me he enterado, no sé si el David lo puede confirmar, si tiene alguna información, que la cadena de la empresa vasca Eroski ha decidido mm, parar toda venta y comercialización y distribución de productos que provienen o sea, de Palestina, que son productos sionistas. Yo esto lo vi en el grupo, algún compañero lo colgó, a lo mejor que sí, me alegro si es así. Y también quiero, a lo mejor, desde Marruecos, desde el pueblo, yo hablo del pueblo marroquí, que Palestina la llevamos en el corazón desde hace décadas y décadas. Yo recuerdo cuando estudiaba a la universidad en Marruecos, o sea, para nosotros era la liberación de Palestina era una cuestión nacional. ¿M? O sea, la liberación de Palestina pasaba por la liberación del pueblo marroquí, ¿m? Del régimen. Y sigue pasando. Sí, 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 sí. O sea, manifestaciones las hay. O sea, a lo mejor aquí no llegan, pero a mí me llega la información. Para la información, hace 2 semanas, un barco cargado de armamentos, o sea, un barco cargado de armamentos destinado a los sionistas en el puerto de Tánger. La gente se fue ahí a protestar, y claro, ha habido represión, o sea, en la intervención de la policía y todo. Pues mm, otra cosa es el tema de la resistencia. Yo no sé cómo está. Yo sé que yo leí un comunicado, por ejemplo, de la Shabia, la FPLP, diciendo que seguirán, o sea, que no van a renunciar a la lucha armada. No dejarán las armas y jamás igual. No sé, otros componentes de la resistencia, ya no hablo de Fatah, que ya... Mm. Bueno, ya está. Sí, sí sabéis, lo de Roski en realidad fue una campaña de mosqueo de un colectivo pro-Palestina de Euskal del País Vasco. Ay, perdón. Bueno, solo contextualizar esto. Y así hicieron como un mosqueo, de verdad, como si fuera que- Sí, sí, lo voy a pasar, solo lo estoy contextualizando lo que decía Sala. Hicieron un comunicado como si fuera la cadena de supermercado avisando que no compraría más de Israel, justo para denunciar que llevaban años comprando productos de Israel. Y ahí parece que la campaña ha funcionado. Uno, porque muchas colectivas aliadas lo han creído y empiezan a compartir. Y ahí parece, lo que entiendo, tengo un comunicado oficial del colectivo del País Vasco. Lo que dice de Euskal Herria. Lo que parece es que ha funcionado y que ahora la cadena de súper ha dicho de que no compraremos más. Entonces ha sido una jugada al revés, pero que ha funcionado. Parece que hay más, sí, te lo paso. Parece que hay más una intervención también. Sí, sí, nuevamente nos escriben los compañeros, perdón un momento, que me escucho por duplicado y me vuelvo loco. Según la Oficina Nacional de Estadística, 82.700 personas abandonaron el país y un porcentaje de alrededor del 26% quieren irse. Entiendo que esto es una precisión sobre el tema que se ha hablado antes de las personas que estaban
pidiendo abandonar Israel porque tenían doble pasaporte y todo esto. Y veo que Lucía también tiene la mano levantada, entonces creo que debemos pasarle la palabra a ella, ¿no? Ya, muchas gracias. Quería comentar sobre algunos comentarios. Por ejemplo, lo que ha dicho Daniel, que Israel está aislado al nivel mundial y de que en todo país la mayoría está en contra de su genocidio. Y es raro que los gobiernos todavía apoyan a Israel, pero tiene una razón muy importante. Ellos no pueden dejar de apoyar a Israel porque quieren controlar toda la región a través de Israel, ¿no? Como lo ha dicho Meatz. Israel está haciendo nuestro trabajo sucio y es el único eh, ¿cómo se dice? Aliado del imperialismo de Europa y Estados Unidos que está, que está seguro, ¿no? Los otros aliados, por ejemplo, Alemania también vende muchas armas a la dictadura de Egipto, pero eso se puede caer, el dictador. Israel no se puede caer porque su población está vinculado a su Estado. Está, no no puede salir, no lo puede romper el Estado sin estar en peligro ellos mismos, ¿no? Y eso es el estado de settlers, como, no sé cómo es en español, de colonos, ¿no? Que es el Estado de Israel. Y entonces lo último que van a hacer es dejar Netanyahu. Y de vez en cuando Trump dice, bueno, está bien, harto ya, deja de atacar a Irán después de 12 días, pero más no puedes decir, o más podría, pero no puede dejar de apoyar a Israel en total. Y, y bueno, yo veo que en el Estado español también hay represión, también hay luchas desde abajo, todo se consigue desde abajo. Y en Alemania no es todo represión, hay muchas ciudades donde hay manifestaciones eh, pro-Palestina y hay solamente 5 policías porque son pequeñas ciudades, pero en cada ciudad, cada pequeña ciudad hay una mani y eso es lo importante, ¿no? Y lo importante para nosotros es cómo romper el vínculo que tienen los sindicatos y las cúpulas de los sindicatos con el Histadrut y el Estado israelí y los vínculos que tiene la cúpula de la izquierda con el sionismo y todo esto, ¿no? Eso es mucho trabajo a hacer, pero veo, para mí es súper interesante que los comités de Gaza que nosotros hemos fundado, que vosotros también trabajáis en comités de barrio, colectivos de barrio, que son activos. Para mí ha sido muy interesante. Gracias. Yo me he caído durante el debate, callado. Entonces, 4 puntos rápidos. Lo que decía Salah, y me alegro verlo aquí en la charla, de que la lucha de Palestina lo sentía muy en el pecho del pueblo marroquí, el rey, creo que lo siente en su bolsillo. Bueno, causa sionista. No, que un compañero nuestro de Egipto, Hossam al-Hamalawi, que fue persona clave en Tahrir en el 2011, solía decir que Palestina en Egipto no era política exterior, era política interior, una cosa muy cercana. Y también hay una frase clave que quizás resume nuestra visión, que la liberación de Palestina pasa por, la liberación del Quds o de Jerusalén, Palestina, pasa por Cairo. Creo que queda muy claro. La pregunta, Rebeca, añadiría lo que ha dicho Amal, que es interesante mirar otros ejemplos de decolonización. El otro estado de apartheid, Sudáfrica, duró pues que 40 años, obviamente con apoyo mayoritario de la población blanca.
Y ahora es una cosa que comento en el artículo, que gente que ha visitado Sudáfrica en los últimos años dice que no encuentras ningún blanco que apoyase el apartheid. Todos estaban en contra, todos estaban muy contentos que hubiera caído. Y bueno, eh, Argelia es otro ejemplo de colonia, que sí que se fue bastante gente a Argelia, la extrema derecha, que algunos acabaron en el Frente Nacional de Le Pen, um, pero otros no. Pero con el Estado israelí, una cosa que de hecho María ha comentado un libro sobre el sistema escolar del Estado israelí, que es como indoctrinación sistemática, sistemática, sistemática. Con lo cual, si piensan, pues, o sigo apoyando el Estado genocida, vendrán y nos van a matar a todos. Entonces, bueno, igual apoyo el genocidio. Si se demuestra, si Palestina en los libros de escuela de Israel, Ideología y Propaganda en Educación, de la Nurit Pelet El-Hanan, una recomendación aquí. Pues si se demuestra que hay una alternativa que no pasa por masacres, echar todo el mundo al mar, sino que realmente establecer una sociedad diferente que no se parezca también tampoco al Siria de Assad o Egipto de Mubarak. Entonces yo creo que al final mucha gente que ahora mismo forma parte de este horrible 90% que apoya el genocidio, que pasarán a decir, bueno, sí, no es tan mal. Um, entonces, sí que habrá gente que seguirá, como decía Amal, pero también, y no solo la gente mizrahi, sino también gente de origen europeo que llevan décadas, generaciones quizás. Los que han llegado hace poco para montar colonias fascistas en Cisjordania, estos no querrán, esto es seguro, pero muchos más sí, yo creo que sí. Y creo que es importante decir que mirando los ejemplos es posible, um, porque la gente no es como gente, no son personas monolíticas. Otro ejemplo, Alemania, que los nazis duraron años, no con apoyo animado mayoritario, pero la gente lo aceptaba. Pero cuando se deshicieron del fascismo, pues no, vamos a ir a no sé dónde, ¿no? Entonces, la gente sí que puede cambiar. Simplemente quede claro que el cambio en Palestina no empezará con un cambio de opinión de los sionistas. Vendrá de la lucha desde fuera de la región, pero con esta lucha sí que creo que se puede conseguir cambios. Últimos puntos. Mañana seguimos con las jornadas y a las 4, no, a las 5, creo, a las 5 hay una charla sobre lucha obrera. Uno de los ponentes es un dirigente del Sindicato Portuario de Barcelona, bueno, ex dirigente. Hicieron una presentación de este libro en el puerto. Casi no vino nadie, pero se quedaron 30 libros de este para distribuir entre la afiliación del Sindicato Portuario de Barcelona. Y creo que es un ejemplo importante de cómo las manis sí, pero también intentar llegar a la gente trabajadora que tiene el poder de parar los barcos. Nosotros podemos protestar delante del puerto. Ellos pueden decir, este barco no se mueve. Y finalmente, sobre el socialismo de abajo, sobre Marx 21, que somos un grupo pequeño, queda evidente, pero creo que es una propuesta potente de socialismo desde abajo, de rechazo y lucha unitaria contra todo tipo de opresión y una orientación clara en la clase trabajadora, no la de tebeos de hombres de 50 años blancos en su mono de la fábrica, sino la clase trabajadora real y viviente. Entonces, las personas que tienen interés en lo que decimos y que aún por algún descuido no forman parte del grupo, pues os animo a afiliaros. Y si no queréis afiliaros esta noche, pues mañana tenéis otra oportunidad. Eh, le- ¿Quieres comentar? Sí. Bueno, luego a la moderadora Mariana. Yo solo corroborando con lo que decías de la convivencia entre palestinos y, y judíos, porque ya en aquel momento ya no existirían los sionistas.
Es que yo tengo fe de que Israel como Estado que está haciendo, como decimos, el trabajo sucio para los occidentales, ya dejará de ser una necesidad. Por lo tanto, cuando ya no es una necesidad, ya se dice que ahora Trump está más interesado en tratar directamente, ya antepone a Arabia Saudí a Israel. Entonces, ya no les quedará más que aceptar y la aceptación de hacer las paces con los palestinos. Y esto, en esto confío, que un momento llegará Israel a ser el necesario Estado en el mundo árabe musulmán. Ojalá. Rapidito, algunos puntos que fui apuntando y que me faltaron por comentar. Bueno, los que estamos aquí en Barcelona, importante quedarnos atentos a redes, convocatorias. Además, ya lo hemos comentado, lo de Carrefour, que me parece una idea fantástica, que están cada día. Hay, ahora la semana que viene, el 12 y 13, hay una convocatoria de la Rescop de jornadas de boicot Carrefour. Nosotros aquí hacemos el sábado en Sants, en el Carrefour de Carrer de Sants. Lo va a coordinar el comité del barrio que estoy. El 6 de enero sé que es Reyes, pero hay el partido, quienes estamos debemos estar, porque se sigue jugando, se sigue pasando y que como mínimo que se lo hagan a puertas cerradas, bajo mucha protesta por la presencia de este equipo. En la primavera se prevé que va a salir nueva flotilla y están pidiendo apoyo en organizaciones, otra vez casas solidarias. Sé que algunas hemos tenido a personas aquí y bueno, lo que sea. Esto Global Movement, Chugaz aquí está pidiendo un apoyo porque se prevé que en pocos meses sale otra flotilla y otra vez de Barcelona. Han reconocido Barcelona como una ciudad de mucha solidaridad con Palestina y con el antifascismo en general y lo tienen por sentado que solo van a salir de aquí. Sala, cuando hablabas de docentes, os dejo una frase que hicieron unas camisas para vender. Nosotros en Santos las teníamos, son muy lindas y son unos niños, unos muñequitos de unos niños y aquí está escrito como en catalán, pero Palestina nos hace de espejo. Y con esto os dejo porque este trabajo de docencia es fantástico porque desde la educación se quiere concientizar sobre un tema que va de coherencia. Estaba leyendo ahora el libro del Mohamed Aukur, el Víctimas Perfectas, que en un momento habla de esto, que no es una cuestión de lástima, es coherencia pura. Es que no hace falta, si no puedes profundizarte mucho en el tema, pero es de básico de primer año, primer curso de antirracismo, de antifascismo y de antiimperialismo. Por fin iba a comentar alguna cosa más. No, lo último era otra vez que está Esteban, que agradecer a este espacio que es la Casa de la Soli, que siempre recibe a todos y a Marx 21 lleva muchos años haciendo las jornadas aquí. La campaña se llama Dimarts en Palestina y como ha dicho bien la compañera, pues en la camiseta está Palestina ens fa de mirall. Sí, Palestina ens fa de mirall. I això, si lo portas, si lo llevas al colegio o al instituto donde estás, yo lo llevo cada martes. Y los niños me preguntan, o sea, mis alumnos, los llega la curiosidad, ¿por qué llevas esta camiseta? Entonces, bueno, explico un poco del porqué, y la verdad que tuvimos, o sea, el día de la turada y la vaga también, vamos a hacer vaga. Los docentes hicimos huelga por Palestina un día, o sea, un día entero. Y sí, era esto, solo esto, la campaña de Dimarts en Palestina. Sí, hay samarretas que todavía se venden y
Y ya está. No, no, es que sí, es fantástica la implicación de los profesores. Hay dos movimientos que los sigo mucho, que es los docentes en Palestina y los docentes en contra de los desahucios, los profesores en contra de los desalojos y los comentarios de que cómo se les afecta a las clases tener a niños que de un día para el otro no tienen casa y bueno, la otra gran problemática en las que estamos tremendamente metidos. Y no os creéis, está todo muy relacionado. Ahora os digo, trabajo con esto, lo veo cada día. El programa de acogida del Estado español existe, pero cada día más limitado. Hoy una persona palestina que llega a Barcelona y pide asilo puede entrar en el programa por una de las entidades, pero cuando reciba su resolución pasa a contar que solo tiene 6 meses en este programa. 6 meses y ahí contando los 2, 3 meses antes que estuvo esperando, porque Palestina ahora se resuelve rápidamente la protección subsidiaria, protección internacional, perdón, van a tener 7, 8, 9, como mucho 10 meses de programa de acogida. Esto no es nada, no da tiempo ni a hacer vinculación posterior con servicios sociales. Esto lo vamos a ver. En un año vas a ver la respuesta de lo que ha sido este último cambio de estancia en los programas de acogida. Fuera las personas que de verdad van a agotar el programa en fase de valoración sin ninguna ayuda. Que no hay más, está prohibido el pase directo a fase 2, que aunque David les quiera alquilar un piso y que el ministerio lo pague, está prohibido. Y en este momento es que es muy, muy, muy limitada la ayuda. O sea, es decir, acogemos, pero acogemos de una manera casi miserable. Bueno, dejo esto. Y bueno, mañana, recordar que mañana estamos aquí otra vez. La jornada mañana empieza a las 11 y va hasta las, como hoy, 9 menos cuarto, ¿vale? ¿Hace falta recordar toda la programación de mañana o no? Animaros a venir a las 11. Vale, a las 11 tenemos a David, Marxismo para principiantes. 1, 2:30, la militancia en tiempos difíciles con Rubén, que está conectado. Luego a las 5, la vigencia de la lucha obrera de hoy, que es la que comentaba el compañero del sindicato, bueno, la organización de estibadores portuarios. Y por último, combatir el racismo y la extrema derecha, una lucha urgente, donde estará una vez más una compañera nuestra de brasileras contra el fascismo y el racismo. Otra vez el sábado día que viene, que no coincide con la jornada de boicot de Carrefour. Entonces, el sábado a partir de las 11 os convoco en Carrer de Sants. La convocatoria no es delante del Carrefour, es de allí cerquita. Ya la veremos. Creo que de nuestra parte es todo, ¿no? Sí. Muchas gracias.